como hablamos en el promo, hoy estaremos hablando de la colonia. ¿Y de qué? Puerto Rico es una colonia. Sorpresa. ¡Descubrieron América! ¡Oh! Pero lo que pasa es que muchas personas no creen que Puerto Rico es una colonia porque por años lleva en Puerto Rico un discurso de que el problema de la colonia se ha acabado. También en el discurso judicial de los Estados Unidos, en Puerto Rico no se habla en Estados Unidos, ¿verdad? En el aparato político como una colonia, sino se habla como un territorio no incorporado, ¿verdad? O como de Commonwealth o Puerto Rico, porque también le cambian el nombre, porque ellos tampoco le dicen Estado asociado, ellos le llaman Commonwealth. Cambiando conceptos, ¿verdad? Para confundir a la gente. Sí, en inglés sería Freely Associated States. Exactamente. Entonces es bien importante distinguir, como muy bien establecimos en el programa anterior con el compañero Jaime, la diferencia entre lo que es autonomía y soberanía. Marino y José, si ustedes pueden abundar un poquito más. Primero, empiezo yo y después a falta de soberanía, colonia. Ahí está. Continúa. La definición, ¿verdad?, práctica y arroz de habichuela, o sea, una colonia es un país, una nación, ¿verdad?, que ha sido invadida por otra potencia. Y es importante siempre hacer el énfasis que entonces ese proceso colonial se da por la fuerza militar, o sea, que no es que llegan dando besos y abrazos, como muchas veces se ha contado, ¿verdad?, en la historia oficial de nuestro país, sino que hay una fuerza militar, ¿verdad?, que invade, y hay unos objetivos también económicos, la expansión, exactamente, buscar generar una ganancia para quien hace ese proceso. Imperialismo. Y capitalismo, o sea, va a ser capitalismo, y entonces, porque entonces actualmente este sistema le beneficia a muchas personas, porque son personas que están dentro del sistema capitalista y se benefician de él, y por eso que la colonia le beneficia a gente, claro, y también hay un partido político que la defiende, porque ese partido político es financiado por las personas que le beneficia el capitalismo. ¿El partido de quién? No. No le diga a la gente, ellos deben suponer, ¿verdad?, que así funciona esto. O sea, la colonia es un síndrome del capitalismo, ¿verdad? Y Puerto Rico cae dentro de ello y la evidencia está, vamos a verla. Bueno, vamos a empezar con los casos insulares, ¿no? Que ahí fue que se decidió que Puerto Rico era un territorio no incorporado. Exacto. Puerto Rico y otros territorios que tenían los Estados Unidos. ¿Okay? Porque, ¿qué sucede? Un poco de historia, voy a hacer esto short, ustedes después nos pueden buscar por su cuenta. Surgen unos problemas con unas empresas, ¿verdad?, que vendían, tengo entendido eran China, por unos impuestos que se le establecieron a unos productos que había aquí en Puerto Rico. Entonces esas empresas argumentaron, pero es que tú no puedes hacer eso, porque esos son territorios de los Estados Unidos. Y yo, sí, en términos locales, Puerto Rico pertenece a, pero en términos internacionales, Puerto Rico no es parte de. Y eso es un territorio no incorporado. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. En términos domésticos son extranjeros y en términos extranjeros son domésticos. Ese fue mi cabeza. Ese fue el vocabulario que utilizó los tribunales el Tribunal Supremo de Estados Unidos para explicar lo que Puerto Rico era. Si tú lo entiendes, me avisa. Hay que, sí. Pero hay un partido que lo entiende. Aparente y alegadamente. Ajá. Y bueno, eso fue ya en los 1900. Fast forward al 2016, ¿no? Tenemos el caso Sánchez Valle versus Pueblo de Puerto Rico. Donde más claro no pudo quedar. Exacto. Ahí fue donde todas las ilusiones que tenían los enamorados de la colonia se fueron al piso. Long story short, se acusa a esta persona, un tráfico de armas ilegales, qué sé yo qué. Entonces, pues aquí el gobierno de Puerto Rico se acoge a la cuestión de la cláusula de doble exposición. No se puede acusar a una persona por el mismo delito dos veces. Exacto. ¿Okay? Pero entonces esa cláusula funciona en los Estados Unidos porque por naturaleza cada estado tiene su soberanía natural y la que la comparte con el gobierno federal. Son doble soberanía. Por eso es que aplica doble pena sobre esta persona en los estados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el caso se termina solucionando que no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no tiene soberanía por naturaleza. Eso fue lo que salió en el caso. Y todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo es posible que Puerto Rico no tiene soberanía? ¡Somos una colonia!
por años veníamos diciéndolo. Desde que en el 52 se aprobó el Estado Asociado de Puerto Rico, todos los sectores que no eran populares decían, anexionistas e independentistas decían que el problema del estatus no se había solucionado. Told you so. ¿Y que decía Muñoz? El estatus no está en hecho, ya lo solucionamos, se llama Estado Asociado. No, lo que se llama Estado Asociado es la Constitución. Y la Constitución en su preámbulo dice que se seguirá manteniendo la misma relación de unión con los Estados Unidos. Y por esa relación de unión, que también fueron unión, era colonia. Es jugando con los términos. De hecho, la ley Jones, ¿verdad? Que está de 1917, no cambió cuando aquí se creó, ¿verdad? Ese documento que conocemos como Constitución de Puerto Rico. De hecho, la Constitución sufrió muchas enmiendas que fueron solicitadas e impuestas por el Congreso de Estados Unidos, que entre esas cosas, ¿verdad? Se eliminaron derechos sociales bien importantes para los trabajadores, para la manutención. El derecho al trabajo estaba incluido. Sí. Estaba incluido el derecho al trabajo. Pero la parte más importante es que, ¿ves? Que el ejercicio de imposición es lo que demuestra que éramos colonias todo el tiempo, porque supuestamente los puertorriqueños afectaron el ELA, la Constitución de Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Cuando se aprueba, se manda para Estados Unidos y se hace cambio. Y volvimos a aprobarla. No, se puso ahí. Claramente Puerto Rico tiene una constitución que sí, es un buen documento que tenemos allí en exposición en el Capitolio. Está muy bonito y usted se puede dar la vuelta por ahí por la fortaleza. ¿Qué valor tiene? ¿Qué poder nos da? ¿Qué soberanía nos da? Ninguna. A diferencia de muchas naciones en el mundo, donde ese documento le da soberanía a su pueblo para autogobernarse. Y los puertorriqueños no lo tienen. Continúa. Bueno, luego de haber expuesto este contexto histórico y de fue la colonia. Sí, yo creo que sí, yo me ahogo. José y Marino, le voy a estar haciendo una serie de preguntas un poco para ir desarrollando la discusión. La primera de estas preguntas, primero José, luego Marino. ¿Qué implicaciones tiene el estatus territorial para Puerto Rico? Y especifico, ¿qué desventajas y ventajas presenta para el desarrollo político, económico y social del país? Adelante, José. Mira, primero tenemos que mirar, ¿verdad?, cuál ha sido el hilo conductor de nuestra historia desde que se da esa invasión de Estados Unidos en Puerto Rico, que precisamente ha tenido tres características particulares. O sea, lo que se conoce como la fuga de capital estadounidense, extranjero, ¿verdad? Que absentistas, que ese es otro concepto que utilizan, que es que los millones que se producen aquí en Puerto Rico por parte de compañías, en su mayoría estadounidenses, pues entonces se van, ¿verdad? Para generar ingresos y beneficios a, como decía el compañero Marino, los capitalistas, la clase rica en Estados Unidos. Y añado, perdona que te interrumpa, no solo capital monetario, ahora también capital humano, sí, con la emigración. Que ha sido un elemento que hemos hablado antes y que hemos visto que a través de la historia, desde que llegaron los americanos, la migración de puertorriqueños fuera de Puerto Rico ha aumentado drásticamente. Sí. Otro asunto, yo anoche estaba un poco preparándome para la entrevista, y si tú miras la cuestión de esas implicaciones en términos políticos, económicos, sociales, o sea, yo creo que tenemos que empezar, por ejemplo, Puerto Rico no puede comerciar con otros países, ¿verdad? Nosotros dependemos de los tratados que nos impongan, ¿verdad?, que nos vienen vía default por parte de Estados Unidos, nos convengan o no nos convengan. No responde realmente a nuestra economía, a nuestra realidad política, social. Marino, ¿tú vas a decir algo? Sí, y aunque estemos dentro de esos tratados como el NAFTA, por ejemplo, que es el Tratado de Libre Comercio entre los países aquí en América, en el norte, como quiera los limitan. Sí, ¿Sabías? sí, Nos limitan sí. porque la mayoría de los recursos que llegan a Puerto Rico llegan de Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, estados mismos dentro de la nación, que la mayoría de esos recursos vienen de México, por ejemplo, Texas, México, Canadá es un gran importador de recursos a Estados Unidos, pero en Puerto Rico todo eso es ajeno, porque primero, como vimos también mientras pasaba María, todos los recursos, todo lo que tiene que llegar a Puerto Rico tiene que ser de Estados Unidos. Claro. Eso está vinculado a las leyes de cabotaje. A las leyes de cabotaje que vienen con la colonia. Y de hecho, yo voy a ir más atrás, que era
o sigue siendo una discusión que se tiene de la Constitución de 1897, que confería poderes aquí en Puerto Rico para negociar tratados comerciales con otros países. O sea, nosotros no tuvimos ningún voz ni voto en tratados como por ejemplo la NAFTA, ¿tú sabes? Y entonces, como ustedes muy bien dicen, y está más que comprobado, la NAFTA vino en detrimento para la economía de Puerto Rico. Sí. Porque los puertorriqueños no tuvieron voz ni voto en esas negociaciones que a diferencia de otros estados que sí se han beneficiado, y tampoco, óyeme, también hay otros estados que se han beneficiado también del NAFTA. Eso no, el NAFTA ha sido, por eso es que Donald Trump ha amenazado con quitar porque hay unas poblaciones que están siendo afectadas, pero como quiera, Puerto Rico no tiene ni voz ni voto en ese tipo de negociaciones. Eso pues está bueno para otro tema. No. Pero sí, desde luego. No, el asunto de la dependencia económica, ¿verdad? Que, o sea, entre comillas dependencia. Por un lado sí, porque importamos el 85% de lo que se consume, y ese por ciento pues subió un poco después del paso de la María. Y eso es un negocio para ellos, para el gobierno de Estados Unidos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la producción de Puerto Rico a principios del siglo XX, digamos, o a finales del XIX, antes de que se diera la invasión de Estados Unidos. ¿Qué es lo que atrae a los americanos? Sí, aquí había una economía diversificada. Uno puede tener sus críticas, ¿verdad? Como cómo eran los procesos, etcétera, pero en aquel momento estaba generando, ¿verdad?, el desarrollo de una economía nacional. Y que ciertamente pues, iba también desarrollando ese capital para nuestro país. Obviamente, cuando se da la invasión, en cuestión de 2-3 años, aquí hubo un retroceso económico, que muchas veces la historia oficial se le atribuye al huracán que hubo, que eso sí, ¿verdad? Como todo fenómeno natural, pues tiene sus implicaciones negativas para la economía. San Ciriaco. Pero aquí no se habla, por ejemplo, el tema del cambio de la moneda, la devaluación de la moneda que hubo en Puerto Rico, que entonces eso produjo que los campesinos y los pequeños y los empresarios perdieran la inversión que habían hecho el año anterior, literal. O sea, eso es de que yo invertí $5,000 pesos este año, y el año que viene, pues ya esos $5,000 pesos valen $5. Y yo los voy a recuperar. Y cuando los voy a recuperar, no voy a recuperar los 5,000. Voy a recuperar los $5 que así mismo fue. Bueno. Y así tú acabaste, en cierto modo, con parte del desarrollo económico que no era, ¿verdad? Puerto Rico no era el más desarrollado del mundo, pero era bastante diverso. Inclusive Estados Unidos era parte de los que habían invertido en Puerto Rico. Conjunto con otros países. Lo que pasa es que Puerto Rico se cerró al mundo después que llegaron los americanos.